Buenas noches, mi nombre es Viviana Angarita y el día de hoy vamos a hablar sobre la neuroeducación. Entonces, la neuroeducación es una disciplina emergente que se encarga de combinar la neurociencia con la educación. Esta ofrece estrategias didácticas para mejorar la convivencia escolar y adicional, a través de la neuropsicología, podemos comprender cómo el cerebro aprende y cómo las emociones influyen en el proceso de aprendizaje. El neuroaprendizaje es el proceso por el cual nosotros reconocemos las habilidades que tiene un individuo y empezamos a trabajar en ellas para poderlas potencializar. Este proceso se divide en tres partes. Tenemos la primera, que es reconocer las habilidades. Entonces aquí empezamos a identificarlas, tanto las fortalezas y debilidades del estudiante, para poder potencializar lo que para él sea positivo y fortalezca su proceso educativo. Después empezamos con el proceso de gestión de potencial, y es cuando ya identificamos las diferentes habilidades y empezamos a trabajar en ellas para poderlas desarrollar y que se fortalezcan aún más. Y por último, ya encontramos el aprendizaje personalizado, que es cuando empezamos a crear estrategias propias para el estudiante para que se pueda potencializar sus habilidades propias. Entonces, ahí es cuando ya empezamos a adaptarnos al estudiante. Entonces el estudiante ya no se va a adaptar al docente, sino que el docente empieza a adaptarse hacia el estudiante y a partir de eso crea estrategias directamente individuales. La neurodidáctica se encarga de diseñar estrategias educativas eficientes basadas en la neurociencia para proveer mayor desarrollo cerebral. Estas se centran en cómo el cerebro aprende y cómo se pueden diseñar diferentes estrategias de enseñanza. Encontramos cuatro tipos. El primero es el aprendizaje basado en el cerebro. Esta busca establecer estrategias que analicen cómo el cerebro aprende. Posterior a esto encontramos la integración de sentidos, que es cuando vamos a incorporar diferentes actividades que permitan la estimulación de los sentidos. Seguimos con el aprendizaje activo, que es cuando buscamos que todos los integrantes del aula participen de manera activa en los procesos académicos. Y por último tenemos la evaluación. La evaluación. Esta se encarga directamente de monitorear el aprendizaje y, a partir de ese proceso de monitoreo, generar o modificar estrategias de enseñanza. Los programas de neuroeducación son programas que se centran directamente en integrar las inteligencias múltiples de los estudiantes. Entonces, inicialmente tenemos que, para trabajar con inteligencias múltiples, necesitamos identificar cuál se le facilita más a cada estudiante para empezar a trabajar en ellas. También tenemos la modularidad de aprendizaje, que es cuando empezamos a usar diferentes tipos. Por ejemplo, empezamos a trabajar con medios auditivos, con medios visuales. Y por último encontramos el nivel de desarrollo. Aquí es cuando debemos ir adaptando las estrategias de aprendizaje al nivel de desarrollo del estudiante, para así poder facilitar el proceso. Ambiente de aprendizaje variado y estimulante. Inicialmente vamos a comprender que el cerebro humano se estimula gracias a lo desconocido y a los cambios que se generan en el medio. Esto es lo que excita las redes neuronales y permiten que se facilite el proceso de aprendizaje. Aquí encontramos tres aspectos importantes. El primero, que son las estaciones de aprendizaje, que es cuando empezamos a crear espacios y contextos que permiten que los estudiantes puedan tener una interacción. Por ejemplo, creamos ambientes de lectura, actividades artísticas o que puedan crear experimentos. La experiencia sensorial, por otro lado, es cuando creamos escenarios en los cuales los estudiantes pueden aprender por medio de la sensación. Un ejemplo, empezamos a trabajar con texturas. Y por último tenemos el aprendizaje experiencial, que es cuando empezamos a incorporar todo lo que hemos aprendido anteriormente ya directamente en la experiencia. Hola a todos, mi nombre es Joana González y voy a hablarles sobre neuroplasticidad y aprendizaje continuo. Para esto es importante saber que la neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para adaptarse y poder cambiar, y de esta manera poder aprovechar para un aprendizaje continuo. Dentro de la enseñanza se puede incluir actividades que promuevan a la formación de nuevas conexiones neuronales, como lo son la resolución de problemas. Aquí los estudiantes deben presentar desafíos que los obliguen a pensar de manera creativa y buscar soluciones innovadoras. Por otra parte está la práctica continua,
donde es importante incorporar ejercicios diarios que aumenten en la dificultad para fortalecer el aprendizaje y favorecer la adaptación del cerebro. Y en último lugar, la retroalimentación. Es importante ofrecer comentarios frecuentes a los estudiantes para ayudar a reconocer sus puntos fuertes y las áreas donde pueden mejorar. Otro punto importante es la intervención neuropsicológica, que se refiere al apoyo de estudiantes con dificultades. En este caso, es importante la evaluación, que consiste en detectar problemas de aprendizaje específicos en los estudiantes. En segundo lugar, es importante el diagnóstico, porque se enfoca en identificar la raíz de los problemas del aprendizaje detectados. Y en tercer lugar, pero no menos importante, está la intervención, que involucra la creación de programas de apoyo adaptados a las necesidades individuales de cada estudiante para ayudarles a superar sus dificultades. Este proceso se basa en los modelos teóricos como el de Luria, que distingue funciones cerebrales principales como la activación de la corteza cerebral, el procesamiento de la información y la programación de control de la actividad. Por otra parte, en la prevención en el aula encontramos 3 puntos importantes, como lo son la lectura eficaz, que se trata de desarrollar habilidades que permitan a los estudiantes leer con comprensión y fluidez. Esto incluye técnicas para entender mejor los textos y leer de manera más precisa y rápida. También está el desarrollo auditivo. Este aspecto se enfoca en mejorar la capacidad de los estudiantes para escuchar y entender el lenguaje hablado y busca que puedan captar y procesar mejor la información auditiva. Y en tercer lugar tenemos las habilidades neuromotoras, que trata de fortalecer tanto las habilidades motoras finas como lo son el escribir, manipular objetos pequeños, como las gruesas, que son las de correr o saltar. Esto es importante para el desarrollo físico y la coordinación. Por otra parte, encontramos que el neuroaprendizaje y la neurodidáctica es una perspectiva integrada, ya que el neuroaprendizaje reconoce la diversidad de habilidades individuales y promueve el desarrollo máximo de potenciales personales, mientras que la neurodidáctica se enfoca en diseñar estrategias educativas más eficientes basadas en la neurociencia para proveer un mayor desarrollo cerebral. En este punto es importante la relajación y la respiración. Y se recomienda iniciar las clases con ejercicios de relajación y técnicas de respiración para preparar a los estudiantes para el aprendizaje. Es un punto clave la relajación. También están las actividades prácticas y experimentales, que buscan fomentar el aprendizaje mediante la práctica y la experimentación, utilizando actividades que involucren a los estudiantes de manera más activa y práctica. Y en último lugar, tenemos los aportes a la convivencia escolar, que lo que se quiere es contribuir al desarrollo de la inteligencia emocional, que es lo que va a ser crucial para una convivencia escolar. Dicho esto, es importante el reconocimiento y el manejo de emociones, ya que ayuda a los estudiantes a identificar y gestionar de manera saludable sus emociones. También está la empatía, que busca fomentar la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás. Y por último, las relaciones sociales, que promuevan la construcción de las relaciones positivas y respetuosas entre los estudiantes. Esto fue todo, muchas gracias.